Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes, el primer lunes de octubre, 3 de octubre de 2022, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Hace 6 años se fue Germán Pomares Herrera, un extraordinario compañero a quien yo siempre recuerdo por su inteligencia natural, su humor especial, periodista, libretista, pero sobre todo una buena persona, un buen hombre que luchó denodadamente por su vida. Le salió un cáncer en el cerebro, lo superó creo que 3 veces, hasta que al final ya no pudo resistir. Saludos a Yaosca, saludos a sus hermanas. Germán es de esas personas incapaz de hacerle un mal a nadie. Siempre buen humor. Siempre buen humor. Y muy buen redactor, muy bueno. De verdad que son de la gente que nos hace falta. El 3 de octubre de 2016 partió Germán. Saludos a Oscar Luna. Saludos a la familia. Y creo que ayer es que falleció una compañera que todavía el jueves pasado andaba de casa en casa en la verificación. Fíjate bien. Ella sabía que estaba muy enferma, pero no se iba a ir sin luchar. ¿Ahí pasó en su cama? No pasó en su cama. ¿Ahí pasó trabajando? Sí, ahí pasó trabajando. Estamos hablando de la compañera Felixenovia Andino Cruz, que fue directora del colegio Luis Alfonso Velázquez Flores. Ahí trabajó casi 30 años. Fue secretaria política del barrio Revolución durante 15 años. Debió dejar sus responsabilidades por el asma crónica que padecía. Pero eso no significaba que no participara en las reuniones, en las tareas. Era una activista por naturaleza. Que eso es de las cosas que a muchos no nos gusta, ¿no? Ser activista, nos gusta ser dirigentes, mandar a hacer. No, ella no, era de las que iba a cualquier tarea. Guerrera. Estuve hablando ayer con una compañera que la conoció y me contaba algunas cosas. Saludamos entonces a la familia de Zenobia Andino Cruz, a sus compañeros del Frente Sandinista en el barrio Revolución y en el distrito que le correspondía. Es una tragedia eso que pasó en Río San Juan, hermano. Una tragedia. Una chavalita de 20 años. Es una barbaridad. La oficial de la policía asesinada por una banda de fascinerosos que robaron la planilla de los trabajadores de una empresa privada, pues. Y la policía iba custodiando el dinero de los trabajadores. Y los emboscaron. Asesinan a la compañera, hieren a un compañero policía, hieren a varios trabajadores. Matan a otro trabajador, el compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas, de 56 años, que creo que era el que custodiaba el dinero.
Y también herido el policía Roger Bernard Tenorio Castro y los trabajadores Eva Yaosca Cajina Canales, Julio César Gómez Espinosa y David Antonio Sequeira. La oficial de la policía, Araceli Marisol Díaz Salinas, será hoy ascendida a teniente. Pero que produce dolor, ¿no? ¿Qué andaba haciendo esa chavala? Trabajando. ¿Y en qué andaba trabajando? Pues custodiando el dinero de los trabajadores. Ese era su trabajo en ese momento. Y por eso la matan, para robar. O sea, ofrece su vida por los trabajadores. O sea, sacrificó su vida, es su trabajo, sí es su trabajo. Pero a ver, ¿cuántos de nosotros están dispuestos a hacer ese trabajo? A estar expuestos a perder la vida en cualquier momento. Y tan solo el viernes se estaba celebrando, el miércoles pasado se celebró el aniversario, el viernes fue el desfile. Y así inaugura el nuevo año de la policía con una compañera caída en cumplimiento de su deber. Repito, una cipota de 20 años. Aracelis Marisol Díaz Salinas. Esa banda hay que aniquilarla, hermano. No tiene perdón. Seguramente huyeron a Costa Rica, ¿verdad? Porque está muy cerca de la frontera, eso ahí en Buenavista. Y el ejército tiene que ponerse la batería, el ejército y la policía ahí, hermano. Porque eso entra en la franja de los 10 kilómetros, creo que son, ¿no? Que dice la ley que nadie puede adquirir tierra y que los custodia el ejército, tiene que ponerse la batería. Armas largas, además. Y la compañera quedó viva. Ella muere como a los minutos, pero ella queda viva. Y dolorosas las imágenes. Terribles, terribles. De verdad que de impacto fue eso. A mí por lo menos me impactó ver a esa compañera. Saber las circunstancias y todo lo demás. Queremos enviar saludos a sus padres, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, de la Policía Nacional, a sus amigos y también a la familia, a la esposa, a los hijos del compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas, también asesinado por esta banda de fascinerosos allá en Buenavista. Iban para Los Sábalos, o sea, esa zona es parte del municipio de San Carlos, pero van en la margen norte del río San Juan, no en la margen sur, pues. Pero es relativamente cerca, al otro lado está Costa Rica, pues. Se cruzan en una lancha y van de viaje. Es un camino difícil, además ese, bueno, difícil, fangoso. Y ahí hay muchos platanares, hay palma africana, hay naranjales. Bueno, habían, pues hace algunos años, no sé si todavía existen. Pero sí platanares sí hay. Es una atrocidad lo ocurrido, de verdad que sí. Conmociona. Son las 6:43. Hablemos de Brasil. ¿Verdad? Se cumplieron y no se cumplieron los pronósticos. Sí y no, ¿verdad? Porque las últimas encuestas decían que Lula tenía grandes probabilidades de ganar en primera vuelta y se quedó corto. Le faltó más o menos, poco más o menos que 1,5 millones de votos para alcanzar el 50%. Pero
Al principio, pues había preocupación porque hasta el 70%, más o menos, hasta el 70% del escrutinio, Bolsonaro iba arriba. Pero la última vez que trepó Bolsonaro fue como para el 5 o 6% del escrutinio. Trepó un poquito y redujo el porcentaje de Lula. Pero a partir de ese momento Lula empezó a crecer. Décimas, centésimas, pero iba creciendo. Y era en la medida que se escrutaban los votos del nordeste y del centro de Brasil, porque el sur votó por Bolsonaro. Veamos aquí, vamos a acompañar estos datos con las imágenes, ¿no? A ver, fíjense, el padrón estaba en 156.444.748 electores. El voto en Brasil es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Más de 70, menos de 18 a 16 es voluntario. Y los que no votan y lo tienen como obligatorio los multan. Y votaron, el 79% votó. 123.678.768, incluyendo los nulos y los blancos. Entre nulos y blancos suman casi el 5%, casi. La abstención, por lo tanto, sumó el 20.95%, o sea, casi 33 millones de brasileños que no ejercieron su derecho al voto. Solo imagínense lo que es ese monstruo, que es Brasil, ¿no? 156 millones el padrón. No, la abstención es baja porque apenas el 21%. Pero es que el 21% significan casi 33 millones. O sea, el padrón electoral de Nicaragua anda por los 4 millones. Pues bueno, el padrón allá. O sea, la gente que no votó es 9 veces más de lo que aquí es todo el padrón. Entonces Lula obtuvo 57.257.473 votos, que equivalen al 48.43%. Una distancia de más de 6 millones sobre Bolsonaro, pero aún así, fíjate vos, 6 millones de diferencia, y aún así no logró el 50%. Como enorme, ¿no? La cantidad de gente. Y fíjense, en Brasil vota el 79%. En Estados Unidos vota el 40%. Y eso es bastante. ¿Verdad? Bolsonaro obtiene 51.071.106 votos. Y eso es el 43.2%. Después, el tercer lugar es el 4.16%. Pero el 4.16 son 4.915.288 votos, una cantidad salvaje. Y el cuarto lugar son 3.600.000 prácticamente, que es Ciro Gómez. Probablemente Ciro Gómez le va a dar el respaldo a Lula, porque fue su aliado. Pues lo que pasa es que no dieran algún acuerdo y se fueron cada quien por su lado. En cambio la otra, la del tercer lugar, Simón Tebet, esa es de derecha, esa va a respaldar a Bolsonaro. Pero fíjense que les estoy dando datos para después ofrecer algunas pinceladas de conclusiones que se pueden extraer. También eligieron toda la Cámara de Diputados 513 escaños y una tercera parte del Senado, 27 de 81, ¿verdad? Y eligieron a los gobernadores de los 26 estados y el Distrito Federal, son 27. Ya quedaron electos 15 en primera vuelta. De los 15 electos, 3 son del Partido de los Trabajadores. El resto va a segunda vuelta, ¿verdad? Pero 9 de los candidatos apoyados por Bolsonaro ya fueron electos. O sea, no son del Partido Bolsonaro, pero son apoyados por él.
Y 5 de los respaldados por Lula ya son gobernadores. 3 son del Partido de los Trabajadores y otros 2 que los respaldaba Lula. Esto es interesante. O sea, 9 de los 15 gobernadores ya electos están respaldados por Bolsonaro, son de Bolsonaro. En la Cámara de Diputados, el partido de Bolsonaro es la primera minoría. Es decir, nadie logra, en Brasil es muy, muy, muy difícil lograr mayoría absoluta. Es muy difícil llegar a 200, yo no recuerdo ningún caso, después que se restableció la democracia electoral en Brasil, no recuerdo ningún caso donde un partido, no recuerdo, puede ser que haya ganado la mayoría absoluta sobre los 513 escaños, es decir, son 257, sería la mayoría absoluta, no recuerdo a nadie. Entonces, Bolsonaro logró, solo su partido, el Partido Liberal, logró 96 diputados. Primera minoría. El Partido de los Trabajadores, 66. Y entre aliados de uno y de otro lado, porque esas alianzas van de un día para otro, cambian. 57, 46, 42, 40, 39, 17, 14 y otros menores. Pero es que ese parlamento siempre ha sido atomizado totalmente. Entonces las alianzas ahí son de lo más inesperadas. Yo creo que uno de los parlamentos más corruptos de América, bueno, después del de Estados Unidos, que ese es el más corrupto de todos, ahí son financiados por los complejos farmacéutico, militar, tráfico de personas, tráfico de drogas, los sionistas. Eso es de lo más corrupto que hay de toda América. Después de ello, el Brasil, sin duda alguna. Entonces, si Lula logra vencer en la segunda vuelta, la va a tener sumamente complicada. En el Senado también ganó Bolsonaro, la primera minoría, por lo menos de los 27. Ganó 5 escaños. 8 escaños. Unión Brasil, 5. El PT, 4. La mitad de lo que ganó el Partido Liberal. Uno de los nuevos senadores, pongan cuidado, es el juez, que después lo nombraron ministro. El juez que metió preso a Lula fue electo senador. Uno de los senadores, el que era ministro de Salud durante toda la pandemia, el que acusaron de llevar a la muerte a casi 1 millón de brasileños, pues a ese lo eligieron senador los brasileños. Otro de los diputados, creo que otro, que es el que era ministro de Medio Ambiente, al que acusaron de haber dado vía libre a los leñadores y a los depredadores de la Amazonía. Y la Amazonía se ha reducido a un ritmo impresionante en estos 4 años de Bolsonaro. Solo estos son datos importantes para que nos ubiquemos. Ese país está partido en 2. Partido. Y quien resulte ganador la va a tener complicada. Más complicada Lula en términos de gobernabilidad que Bolsonaro. Hay que hablar claro. Lula, a diferencia de todas sus otras elecciones en las que él ha participado, que son 4 y 2, son 6, 7 con esta, porque eran 4 veces que quiso ser presidente y no pudo hasta que ganó, luego la reelección y ahora esta. Es la primera vez que Lula es respaldado por gran parte del establishment de Brasil, es decir, de las clases que mandan, de los sectores que mandan. Una gran parte apoyó a Lula, excepto el ejército. El ejército está con Bolsonaro. ¿Verdad? Pero después gran parte de los industriales, gran parte de los medios incluso, respaldaron a Lula. Algo inusual. Pero así, o sea, contrario a lo que ocurría antes, esta vez Lula era el candidato del establishment, prácticamente. Bolsonaro, en cambio, que tiene en contra a la inmensa mayoría de los grandes medios, desde TV Globo, con todo lo que significa TV Globo, la mayor cadena de televisión de América,
Es un monstruo que tiene radio, tiene revistas, tiene de todo. Y tiene en contra a la gran prensa escrita, las radios. Y Bolsonaro se volvió a refugiar en las redes sociales, tal y como hizo hace 4 años cuando ganó las elecciones. Igual. Diario hablaba Bolsonaro ahí por Facebook Live, por Twitter Live, por decir algo, Instagram Live, todos esos live que hay en las redes, pues ahí andaba Bolsonaro metido. Y toda su gente. Esa es una de los factores que explican esta enorme cantidad de votos que obtuvo, porque se le pronosticaba el 37%, pues no, logró el 43%. La otra es la movilización del electorado cautivo de las iglesias evangélicas, que son sumamente conservadoras, que no son públicamente partidarios de nadie, sino que tienen sus convicciones, se dejan guiar por sus respectivos pastores, no manifiestan su opinión ni en redes, ni en la calle, ni en encuestadores, pero van a votar. Y votan según lo que les dice su pastor. Y ahí está el resultado. Como 6 millones de votos le significaron a Bolsonaro, de manera que dio la pelea. Esa es la otra explicación. Pero fíjense, para que Bolsonaro logre 51 millones de votos, significa que ahí hay gente contenta con su gobierno, contenta en términos económicos y sociales. No solo las clases pudientes. No hay 51 millones de ricos en Brasil. Entonces, hay que poner en perspectiva las cosas que nosotros sabemos afuera de lo que supuestamente hace o deja de hacer Bolsonaro y del supuesto impacto que tiene o deja de tener en la opinión pública, en el pueblo brasileño. Una cosa es lo que nos están diciendo las grandes cadenas de propaganda de los imperialismos, y otra cosa es lo que de verdad ya ocurre. Yo no estoy diciendo que Bolsonaro ha sido bueno o malo, estoy diciendo que es diferente, que la percepción que tenemos afuera es diferente a la que tiene el pueblo brasileño. La percepción que tenemos afuera de que a Lula se la montaron para meterlo preso y sacarlo de la política es diferente a la que tiene el pueblo, una gran parte del pueblo brasileño, que lo considera ladrón, que lo considera corrupto, que lo considera bien metido preso, que la gente que votó por Bolsonaro. Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos en los análisis de cada país, porque las realidades son distintas a lo que nos están exportando, lo que estamos consumiendo. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros en Nicaragua. Aquí tenemos una realidad que es totalmente deformada, calumniada, injuriada por los grandes medios de comunicación y las grandes cadenas del imperialismo, que diseminan barbaridades de lo que aquí pasa. No es lo mismo en el sentido de que no tienen una campaña per se contra Bolsonaro, pero hay que ponerlo en perspectiva, hacerlo relativo, todas las cosas que nos dicen. Porque a veces no compramos todos esos discursos y que lo creemos, y no es así. No es así. ¿Verdad? ¿Qué puede? A ver, fíjate, otra cosa importante. ¿Ves? De las 27 capitales, que son 26 estados, y el Distrito Federal es Brasilia, la sede de los poderes del Estado brasileño. De las 27 capitales, 16 ganó Bolsonaro, 16. 11 el PT. Ahí tenemos el cuadro. ¿No? O sea, es impresionante. El poder de Bolsonaro es impresionante. Y no es Bolsonaro persona, es Bolsonaro ideas, es Bolsonaro proyecto. Y además, Bolsonaro ha tenido una posición en relaciones internacionales sumamente contradictoria, ¿no? A nivel geopolítico, no se ha enfilado con Estados Unidos, pero a nivel
de América Latina está enfilado con Estados Unidos. ¿Me entiendes? O sea, es de lo más rara. Él es antiizquierdista por definición, anti-Evo, anti-Cristina, anti-todo. En América, en las fuerzas políticas de gobierno. Pero a nivel geopolítico, por ejemplo, se abstuvo en la votación que querían condenar a Rusia por haber aceptado que se incorporaran a la Federación Rusa las regiones del Donbass y del sur del Donbass. Brasil se abstuvo. Es parte del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que no fue fundado por Bolsonaro, pero Bolsonaro no se retiró. Tiene buenas relaciones con China, buenas relaciones con Rusia. O sea, a nivel geopolítico el tipo se ha manejado con inteligencia. Es importante tomar todos estos matices, ¿no? Que no hay que ser, no es blanco y negro esto, puede ser de extrema derecha y no sé cuánto. Va a sufrir más el pueblo brasileño si sigue Bolsonaro, pues, porque les han arrebatado derechos sociales, han privatizado todos los activos estatales, incluyendo Petrobras. Sí, va a sufrir el pueblo brasileño, pero hay que ir con cuidado. En cambio, Lula está más enfilado a la izquierda ONGera, si se puede llamar izquierda eso, a los light, a los caviar, a los izquierdas aristócratas, a los izquierdas Soros. Está más asociado a eso, pese a que él viene de un movimiento sindical radical. Pero él se fue distanciando de todo el mundo en la medida que pasaron los años. Y tiene una posición en política exterior muy similar a la de Alberto Fernández, o a la de Petro, o a la de, qué sé yo, pues. Similar. Recuerdo, yo siempre paso esa factura porque es que no me olvido, hermano. ¿Qué querés que haga? No me olvido cuando vino a Nicaragua siendo presidente de Brasil y nos prometió montones de cosas y no cumplió ni una. Ni una. Y se puso bravo porque Daniel le dijo que no al agrocombustible. Él quería que aquí en Nicaragua la caña de azúcar y el maíz los convirtiéramos en gasolina. Los alimentos en gasolina. Y Daniel le dijo que no, con una visión de largo plazo. Y el tiempo le dio la razón a Daniel. Miren ahora todo el mundo buscando cómo sembrar comida. Y Lula se puso bravo y se fue bravo de aquí. Y no cumplió ni uno solo de su compromiso. Ni uno. Cuando él estaba preso en los primeros meses, que nadie le hacía caso, de los que le hacían caso eran Daniel y Rosario. Pero ¿qué agradece? No. Porque si él tuviera una posición amistosa con Nicaragua, de respeto a Nicaragua, de respeto, va pues no amistosa, pero de respeto, entonces le pasan la factura. Ese es el gran problema, pues están hipotecados. Pero bueno, en términos del pueblo brasileño, claro, uno quiere que gane Lula, porque el pueblo brasileño va a poder ir recuperando derechos sociales. Eso es bueno, pues ¿y cómo no te vas a alegrar por el pueblo salvadoreño? Pero brasileño. Pero ya sabemos que en política exterior, ahora Bolsonaro jamás ha sido amigo de nosotros, ¿verdad? Se nos ha volado riata cada vez que puede. De los dos no se hace uno, pues, en términos de nosotros. Porque la desgracia de nosotros, como somos chiquitos, nos quieren pisotear a todo el mundo, como el tal Holanda, ¿ves? Vino a dársela aquí la vieja esa, a pegar gritos y golpearle la mesa al canciller, y ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. ¡Ey, qué te pasa! Va para afuera. Y le dice a Daniel la noche del viernes, no queremos relaciones con usted. Y en la noche, después del acta, estaba el comunicado, rota la relación. Y los holandeses bravos. Bueno, no les gusta que les digan holandeses ahora de Países Bajos. ¿Cómo será el gentilicio? Era difícil, pero bueno. Entonces, bravo, y desproporcionada la reacción. No me fregues vos, y que te has creído. Pero hermano, es que era la primera que hacía Holanda. No, hermano, si que en esa actitud vienen de hace años.
Eran los que iban a financiar el hospital de Bilbo y después dijeron que ya no, que querían hacer un hospital de no sé qué cosa. Después dijeron que ya no, tampoco, que iban a hacer otro. Y así iban. Y poniéndole condición a Nicaragua. ¿Qué te has creído? Que porque somos chiquitos y pobres no vas a venir. No, salí de aquí, ¿qué hay que hacer? Con lo mismo con la vieja de la Unión Europea. Te voy a contar algo que no he contado. No he contado yo eso me lo contaron hace tiempo. Esa vieja cuando vino, y le digo vieja pero en el término peyorativo, no porque sea vieja, porque no es vieja, pero se lo digo en términos peyorativos, es a propósito. Pues esa mujercita, cuando vino aquí, a la semana, estar aquí, algo así, a las 2 semanas, o tal vez al mes, pues más o menos. No recuerdo bien el plazo, pues, pero tenía poco tiempo de estar aquí de embajadora, y entonces le fue a poner queja al canciller de que había medios de comunicación como Sin Frontera que los trataban muy duro. En serio, que había que buscar cómo controlarnos. Ella, la campeona de la democracia y de la libertad de expresión, querían que nos callaran las tapas, decime vos. En serio, de verdad es esto. Hasta ahora lo cuento, sí. Pues que está bueno, mano. Ah, carajo, joder, vámonos. Y yo que así es. Así es. Bueno, pero ya me cambié de tema. Estaba con Brasil y me fui para Holanda y después para la Unión Europea. Qué relajo. Pero es que como todo se mezcla, hermano. ¿Qué le pedimos a Lula si gana la segunda vuelta? Ojalá que la gane, pues por el pueblo brasileño queremos que la gane. ¿Qué le pedimos? Que nos respete. Ya está. Que no se meta con nosotros. Que nos diga lo que tenemos que hacer. Que no ande opinando sobre lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Que nosotros no nos vamos a meter con él, como siempre hemos hecho. Nosotros nos hemos metido con Brasil por todo lo que hizo Bolsonaro con la pandemia y demás, o lo que ha hecho con la Amazonía, no. Él ha sido cauteloso. Alguna cosa nos ha dicho y estaba en contra de nosotros ahí en la OEA, pero ha sido mucho más comedido que otros, que se las dan de izquierdista. Pero bueno, lo que les pedimos a cualquiera que gane ahí es que nos respeten, eso es todo. Ya, vuelvo a decir, como yo no sé cuántas veces he dicho lo mismo. No nos importa que no nos ayuden, pero no nos digan lo que tenemos que hacer, no opinen sobre lo que estamos haciendo, que no les corresponde a ustedes, déjenos en paz, ya veremos nosotros qué hacemos. Hagan lo que quieran ustedes con su país, para eso los eligieron, hagan lo que quieran. No les vamos a meter, pero si se meten con nosotros, sí nos metemos con ustedes. Es así pues, amor con amor se paga. Respeto. Eso esperamos, nada más. Hoy les quiero hablar en esta segunda parte de una enorme personalidad, enorme, que desgraciadamente los nicaragüenses en general y en particular los sandinistas no la conocemos. Y es una desgracia. En estas últimas semanas he pasado estudiando eso y soy cada vez más fan de él. No les digo nada del nombre, se lo digo después. Son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. ¿De qué quiero hablar ahora? Mañana es el aniversario de Celedón, ¿verdad? Celedón lo conocemos bastante, los sandinistas. No lo suficiente, pero bastante. Seguramente mañana va a hablar a Daniel, siempre lo hace, en el aniversario de Celedón, que es el aniversario de su natalicio y el aniversario de su caída, de su asesinato, porque él fue asesinado. Lo capturan vivo y lo asesinan. Los conservadores por órdenes de los marinos yanquis. Allá entre Catarina y diría, creo, sí. ¿Verdad? Lo conocemos bastante, conocemos esa carta de despedida, conocemos su trayectoria como jurista, como un brillante estratega militar, como un hombre, un portador, un estandarte. Eso es, un estandarte de la dignidad del pueblo nicaragüense, Celedón. ¿Verdad? Pero al general Francisco Morazán no lo conocemos.
y me he vuelto morazanista total, hermano. Hoy es el aniversario de su natalicio, el natalicio de Francisco Morazán. Nació el 3 de octubre de 1792. O sea, hoy estaría cumpliendo 230 años. Y Morazán es enorme, es una cosa... Está en la estratosfera, Morazán. Lo que pasa es que no lo conocemos, ni su pensamiento, ni su obra, ni toda su batalla y su enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica. Y van a ver cuánto de esa realidad que le costó la vida a Morazán está viva en América Latina, pero en Nicaragua en especial. Esa misma realidad, como es impresionante. Hace menos de 200 años ocurrió eso. Todo el enfrentamiento, 190 años, el enfrentamiento de Morazán contra los poderes económicos y eclesiásticos de la época. Y es increíble cómo eso se mantiene inalterable. Es impresionante. El poder de los curas, de los obispos, de los vaticanos, de los romanos. ¿Verdad? Entonces, y Morazán tiene, o sea, no solamente sus victorias militares, su pensamiento unionista, el gran hombre de la Unión Centroamericana, ¿no? Francisco Morazán, sino también su testamento de vida, pues, o sea, es que un hombre consecuente hasta lo último. Y otra vez, fíjate bien, otra vez un líder muere por un traidor. Morazán. Vamos a contar, hoy no va a dar tiempo de contar sus últimos, es muy bonita la crónica que hay sobre su última hora, es muy bonito, se lo voy a contar, ojalá que no dé tiempo el miércoles, dependiendo de qué pase de aquí entonces. Hoy les vamos a contar un poco de su obra, de las circunstancias de su obra. ¿Verdad? Morazán es hondureño, es el prócer de Honduras, ¿no? Pero en Honduras tampoco es reivindicado adecuadamente, en mi opinión, por lo menos lo que se ve a distancia. Sí, lo estudian en las escuelas y demás, pero castrado. Miren cómo fue de generoso Morazán. Es impresionante. Lo acusan de dictador, qué bárbaro, man. Y es un demócrata consecuente hasta lo último. Él es electo presidente de Centroamérica en 1930. En las siguientes elecciones, él se postula, pero prefiere dar un paso al costado porque quiere que vaya otro. Y lo reconoce el mismo José Cecilio del Valle, que era un sabio de la época, que fue el que ganó. Y él reconoce en Morazán su acto de generosidad. José Cecilio del Valle no pudo asumir la presidencia de Centroamérica porque se murió. Se enfermó y se murió. ¿Quién sabe qué cosa habrá enfermado el pobre hombre? Debe haber sido algo que en esta época se salvaba, pero en aquellos tiempos con la medicina tan escasamente desarrollada en Centroamérica, se murió el pobre hombre y no pudo asumir. Las obras de José Cecilio del Valle, léanla, eso tiene unos escritos, hermano, muy buenos, muy vigentes, Pero bueno, quiero contar cosas pues de Morazán, ¿verdad? Y yo los invito a que lean a Morazán. ¿Quieren leer, digamos, algo que resuma? Bueno, hay muchas obras sobre él, ¿verdad? Pero sobre su pensamiento, léanse, ¿cómo es que se llama? El testamento, no es testamento, es el manifiesto de David, así se llama. O sea, él lo llamó el manifiesto de los pueblos centroamericanos, lo escribió en David, la ciudad del norte de Panamá, cuando venía del Perú, después que lo derrota Carrera, ese Carrera es maldito. Y tuvo que salir. Fue al Perú, regresó vía Panamá. Ahí en Panamá escribe ese manifiesto, léanselo. Ahí está en internet. Ahí lo buscan y lo encuentran. Manifiesto de David del general Francisco Morazán. Morazán
contrario a Sandino, nuestro Sandino, ¿verdad? Es un hijo de una mujer sumamente empobrecida, en la miseria. Artesano, decía, que soy artesano, sí, decía Sandino, ¿no? En cambio, Morazán es hijo de una familia muy acomodada. Hijo de un inmigrante corso, de Córcega. Famosas migraciones de la época. Con una hondureña, una criolla hondureña, hija de españoles, pero ya hondureña. Pues. Y se educó bien. Pues se educó bien. Cómodamente. Pues. Y tuvo la virtud de casarse con una viuda, con una mujer que acababa de enviudar, pero que había heredado una enorme fortuna. Era María Josefa Lastiri, que además era hija de una familia aristócrata de ahí, de Honduras, ¿no? Se casaron con todos los fierros. En la catedral de Comayagua. Comayagua era la capital en aquel momento de Honduras. ¿Verdad? Y además ella era la única hija, la única heredera. Entonces, perdón, la única hija, dime a mí. O sea, no tuvo hijos con su marido y entonces heredó todo. Solo tuvo una hija con ella, allá en el 38. Pero tuvo un hijo por fuera del matrimonio, Morazán. A ver, ¿cómo comienza su carrera política? De la manera más circunstancial. Él era abogado, jurista, y era el secretario de un presidente en Honduras. Espérame, él tuvo un hijo con un nica. Un hijo nica tuvo Morazán. Me estaba acordando ahorita. Hay que tanta cosa que uno tiene en la UPA. Antes de seguir, pues, de contar cómo se entra en la política. Espérate, aquí tengo el dato del hijo Nica. Francisco Morazán Moncada, hijo de nicaragüense. De la nicaragüense Francisca de Moncada, que a su vez era hija de un conocido político nicaragüense en la época que se llamaba Liberato Moncada. Y el hijo anduvo con su papá de Guerén Guerén, se fue con él a Guatemala, El Salvador, al Perú y en Costa Rica. Después que tuvieron que salir los morazanistas, ¿por qué fusilan a Morazán? Los ticos fusilaron a Morazán. Entonces salen en un barco que se llamaba el Coquimbo, salen de ahí de Costa Rica y los llevan a El Salvador, donde los acoge el general Francisco Malespín, que pese a que era enemigo de Morazán, él decidió acoger a los morazanistas, con la oposición de todos los demás gobiernos, pero los acogió. Entonces los Coquimbos, pero el hijo de Morazán, que se fue con el barco, allá a El Salvador, decidió venirse a Nicaragua y se radicó en Chinandega. Ahí murió en Chinandega en 1904, tenía 77 años. No sé si tendrá descendencia. Si habrá tenido hijos, después nietos, bisnietos, tataranietos. No lo sé. Sería bonito investigar eso, ¿verdad? Sería bonito. ¿Cómo era él físicamente, Morazán? ¿Sabes quién era el tutor de Morazán? Dionisio Herrera. Otro de los próceres de la independencia. Que le trasladó que fue presidente de Honduras, que le trasladó las ideas de la Revolución Francesa, el liberalismo francés. Por eso él tenía clara su película sobre el poder eclesiástico. Ya vamos a hablar bastante de eso, si da tiempo, son las 7:20. Entonces, ¿cómo era físicamente? Lo describe Rafael Bardal, es uno de sus biógrafos, porque hay muchos biógrafos de Morazán. Era blanco, parecía revelar en su perfil su origen corso, aproximándose a algún tanto al tipo griego, alto, delgado, recto, marcial, continente digno, sereno, agradable y simpático. Así lo describe Bardales. Y a pesar de que él estudió, pues, pero era más autodidacta que académico. Eso es lo que dicen sus biógrafos, ¿no? Y él se llamaba José Francisco Morazán. José Francisco Morazán. ¿Verdad? Y
Morazán Quesada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, viene la independencia, él, está chavalo, bueno, chavalo ni tanto, 1821, tenía 21 y 8, tenía 29 años cuando la independencia, ¿verdad? Pero recuerden, la independencia se hace en contra de la voluntad del poder económico de América Central que lo detentaba la jerarquía católica y los comerciantes. Ese era el poder real en términos de dinero. Te voy a dar una cifra, pues. En Guatemala, que era la sede de la capitanía de Centroamérica, el obispo y sus jerarcas y sus comparsas de la jerarquía católica eran dueños del monopolio del azúcar. Solo los curas podían sembrar azúcar y venderle azúcar a la madre patria. Solo para que tengas una idea, pues. El más grande terrateniente de Guatemala era el obispo. Lo mismo pasaba aquí en Nicaragua. Pero en Guatemala era particularmente lacerante aquello. Y esa realidad es la que enfrentó Morazán. Y por esa realidad es que se deja guiar a la hora de tomar medidas, las famosas medidas liberales, pues, ¿verdad? Entonces, y aquí en Nicaragua, el cura, el obispo, entonces yo les he contado esa historia, no es el que asume la coordinación del Comité de Independencia, por decirlo de alguna manera, es de otra manera que se llamó, con el objetivo de neutralizarla. O sea, se hace dueño. En 1812 se ponía a la cabeza de las fuerzas independentistas, pero para neutralizarlo. Y no pudo evitarlo. Al final lo tuvieron que correr y se fue a morir lejos de aquí. ¿Verdad? Menos mal. Entonces, la alianza que gobernaba la capitanía en Guatemala y que luego se reflejó en toda Centroamérica era entre el obispo y todos sus aláteres, que no eran pocos, y una familia que todavía hoy en día, más de 200 años, sigue teniendo influencia con otros apellidos, la familia Aycinena. Le decían el clan Aycinena. Esa era una alianza de uña y carne, hermano. Mira cómo es la vida. Mira cómo es la vida. Es que José Cecilio del Valle gana las primeras elecciones de Centroamérica y se las roban. En serio, se las roban. ¿Y cómo se las roban? Pues los obispos conspiran, los obispos de todas las provincias, y se amarran con Arce. Y supuestamente era liberal y supuestamente José Cecilio del Valle era el conservador. Pero José Cecilio del Valle era un fervoroso partidario de la independencia. Primero se oponía. Y se oponía porque decía que si se independizaba Centroamérica, decía José Cecilio del Valle, iba a caer en un caos, que mejor que fuera gradual. Esa era su opción. Pero como finalmente se hace la independencia, entonces el hombre, digo, bueno, ya somos independientes, yo voy a defender la independencia. Eso fue consecuente el hombre. Y entonces, pero se suponía que era de idea conservadora. Pero el liberal era el otro, Arce, Manuel José Arce. Y entonces, pero viene aquel, gana las elecciones José Cecilio del Valle, que eran elecciones indirectas, porque vos elegías diputados según la provincia. Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces se elegían los diputados y los diputados elegían al presidente. Era un tipo de parlamento europeo ahora. Entonces, y en los curas malditos, y entonces le prometen a Arce cielo y tierra, ¿verdad? Y entonces lo encaraban de presidente pese a que no ganó las elecciones. Así fue, mano. Sobre el fraude fue fundada Centroamérica. Y ahí se armó la revoluta. Porque el tipo ¿verdad? Arce, comienza a hacerle la guerra a todo el mundo. Mandó a deponer al presidente de Honduras con el cual trabajaba Morazán como su secretario. Y ahí es donde se involucra en la política. Morazán defiende a su presidente y se alza en armas. Y se convirtió en un militar brillante, victoria tras victoria, hasta que entró a Guatemala. Se toma Guatemala, derrocan a Arce, lo sacan a México. Pero apenas él entra, empieza la conspiración.
Entró en el 29, en el 30 son las elecciones, gana las elecciones. En el 31 la primera cooperación, en el 32 ya la contrarrevolución armada, financiada por el capital mexicano y por el Vaticano. Porque ¿qué hizo Morazán apenas asume la presidencia de Centroamérica? Introducir la famosa idea liberal, la separación iglesia-estado, para comenzar. ¿Ah? Y confisca a todo el mundo allí. ¿Cómo no lo iba a hacer? Pues además introduce el Código Civil, introduce una serie de leyes otorgándole derechos a los acusados, instaurando los jueces, los tribunales de jurado. Ya. O sea, aplica las ideas revolucionarias de la época. En aquella época, o sea, si la autoridad jerárquica de la iglesia y de los españoles era total, se hacía lo que decían ellos. No importaba si fulano mató a sultano, pero el fulano, el que mató era amigo del obispo, nunca le iban a condenar, y así era, porque el obispo decidía, o su delegado, pues. ¿Verdad? Entonces es importante tener en cuenta las dos cosas, pues. Lo primero es que Morazán se alza para defender a su presidente, que ha sido depuesto por el traidor de Arce. Primero. Y además Arce lo que quería... segundo, Morazán se alza contra la alianza que hay de comerciantes, jerarca católico, de la Iglesia Católica, y el traidor Arce, una alianza que su propósito real era disolver Centroamérica. En medio se meten los ingleses a financiar a todo el mundo para que se echen a pelear y que Centroamérica se parte. Los ingleses fueron los principales conspiradores, como siguen siendo en el mundo actual ahora. Igual. Entonces, son otro factor importante, ¿verdad? Miren cómo es la cosa. Es de contarle. Podría ponerme a leer todo esto, pero como me sé muchas cosas, les voy a contar esto, ¿verdad? Bueno. Presidencia de 4 años, derrota, contrarrevolución que le arman, contrarrevolución que derrota a Morazán. Después los conservadores ganaron allí en El Salvador. Además, la constitución que impone Morazán es federalista. Había una enorme libertad de acción de cada uno de los estados. O sea, era una federación, no era una nación única en el sentido de que con un mismo cuerpo de leyes todo el mundo, no. Era una federación como es México, por ejemplo, como es Estados Unidos, que cada estado tiene su propia constitución. Así era Centroamérica. Esa fue la vocación de Morazán. O sea, y le daban una enorme autonomía, de manera que en esa autonomía los conservadores empezaron a mandar en El Salvador, por ejemplo, como parte, pero seguían en la federación. En Costa Rica, miren lo que pasó en Costa Rica, esto es bueno contarlo. En Costa Rica había un tipo, hay un abogado que se llamaba Braulio Carrillo. Ese fue presidente del Parlamento tico, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia tico. Después sacan al presidente, se fue, no importa eso, y entonces lo ponen a él de presidente. Termina su periodo, y entonces el tipo se va a elecciones. Y que Braulio Carrillo, no se te olvide este nombre. Ah, espérate, antes de eso. Ese fue el primero que invadió el Guanacaste. ¿En serio? Braulio Carrillo estaba el presidente eventual, pues, porque no fue electo, y entonces su primera operación fue meterse al Guanacaste, porque Nicaragua solo en guerra vivía. Y es el primero que ocupa el Guanacaste, que era parte de Nicaragua. Y empieza la disputa entre Nicaragua y Costa Rica por Guanacaste, porque Braulio Carrillo se metió ahí. Pero poned cuidado, entonces está el presidente y como el tipo era, desde un principio, saca las garras, se van a elecciones y las pierde. Entonces el tipo da golpe de Estado. ¿Ah? Hay un gran prócer ahora en Costa Rica, vos lo sabés. Entonces pongan cuidado, sí. Entonces el tipo, ¿verdad?, se mete al Guanacaste y toda la onda, después va a elecciones, las pierde, porque había mucho localismo. Cartago, Alajuela, Heredia y San José. Entonces se unen las otras tres contra San José, que era Braulio Carrillo, y lo derrota. Entonces el tipo da un golpe de Estado. Y se declara presidente vitalicio.
En serio. Derogó la Constitución, hizo un antojo, hasta que lo derroca. ¿Quién lo derrocó a Braulio Carrillo? Morazán. Después del manifiesto de David, cuando él regresa del Perú, que había sido expulsado de Guatemala por Carrera, después les cuento algo de Carrera, entonces ahí lo entotorotan, ¿verdad? Los conspiradores de Costa Rica contra Carrillo. Entonces él dice que sí, en dos piñazos lo derrocó. Ra, fla, juan, va. Y lo sacó del poder. En 2 piñazos. Al presidente vitalicio. En serio. No estoy inventando. Ahora lo quieren reivindicar toda la derecha costarricense. Quieren releer a Carrillo. Fregué vos, que vas a releer a Carrillo, mediante sinvergüenza. Además, repito, el que comienza con el Guanacaste es Braulio Carrillo. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? ¿Saben por qué? Voy a hacer un gran paréntesis ahorita. He estado pendiente de contarles esta parte, pero solo les voy a dar, ¿cómo se llama eso? Pincelada. Cuando la guerra contra Walker, ya desde antes, en 1848, 1849, es decir, Nicaragua empieza a negociar con Estados Unidos, después negoció con Holanda, después con Francia, para hacer el canal en Nicaragua, porque con todo eso hubo negociaciones. Con Francia incluso un tratado en 1860 que lo firma Tomás Martínez, que no se hizo realidad, pero bueno. Pero también con Francia, Holanda, Estados Unidos y los ingleses. Entonces, como los nicas, la clase dominante de aquella época, se amarra con Estados Unidos y viene de Vanderbilt y demás a Nicaragua, entonces los ticos buscan a los ingleses, que son los enemigos eternos de toda la unidad centroamericana. Entonces los ingleses empiezan a financiar, a armar a Costa Rica con la idea, oigan esto, con la idea de ocupar militarmente Nicaragua hasta Granada. Esa es la idea de los ingleses y de los Braulio Carrillo y sus herederos. Entonces, la idea era meterse en Nicaragua, llegar a Granada, adueñarse del lago Cocibolca, de toda la zona de Chontales hasta el río San Juan, todo el Caribe Sur, arrebatarse la Nicaragua. Esa era su idea. El istmo de Riva, todo, hasta Tipitapa. Esa era su idea. Y venían trabajando en ese plan. Ponen a Mora como la gran cosa. No, fregues vos con tu Mora. O a Juan Santa María, que lo ponen también como gran cosa. No, fregues vos. Pero bueno, ese otro día te cuento lo de Santa María. Pero mira esto. Entonces, ellos tienen su plan, financiados por los ingleses, que le han dado armas, de manera que el mejor ejército de Centroamérica en aquel momento ya no era los restos del ejército morazanista o del Salvador, que aquí se había metido a Nicaragua, los hondureños también, ni Guatemala, era el tico, el mejor armado. Porque su plan es meterse aquí. Entonces, cuando Walker lo trae Máximo Gerey, etcétera, y se impone como presidente de Nicaragua, ellos tienen oportunidad, ellos entran a la guerra nacional, no para liberarse del Estado esclavista y para la nación, no. Su propósito era sacar a Walker, pero quedarse en Nicaragua y adueñarse de esa parte. Ese era su propósito. ¿Qué se los impide? Una sola cosa. O dos cosas. Dos cosas se los impiden. Primero, el cólera. El cólera diezmó al ejército tico. Y el cólera lo diezmó de dos maneras. Primero, naturalmente, el cólera sería esparcido y le comienza a matar. Pero después, además, el maldito Walker, después que lo derrotan en Riva, que lo derrotan Nicaragua y Costa Rica y en Riva, entonces se metió los cadáveres en los pozos. Entonces el agua contaminada era la que tomaban los soldados ticos y arrasó, tuvieron que salirse. Pero su plan era llegar a Granada, sacar a Walker y quedarse ahí. Por eso es que ellos se quedan en Río San Juan y se adueñan del Río San Juan. Ellos quedaron dueños de ahí. Financiados por los ingleses, casados con los ingleses. Ya después vinieron las negociaciones, entonces vino Máximo Directa, pues quédate con el Guanacaste, pero el Río San Juan es mío, y se acabó el Guanacaste. ¿Cuál? Que lo hacen, ¿cómo es que los pobladores de Guanacaste se unieron y proclamaron su voluntad para unir? Mentira. Primero, una ocupación militar de parte de Braulio Carrillo. Segundo, esa operación
que querían robarse el mandado, toda Nicaragua. ¿Cuántos iban a robar con Nicaragua ahí? Rivas, Masaya, Granada, Carazo, Chontales, Huaco, el Caribe Sur, todo eso se lo iban a adueñar. Más de la mitad de Nicaragua. ¿Qué te parece? Y se la dan de generoso. ¿Qué? El mesón de Rivas, eso es lo quemó un Nica. No fue Juan Santamaría, pero bueno, otro día te cuento. Pero voy a regresar con Morazán. Mira qué relajo el que he hecho hoy. Esta historia es buenísima, hermano, es buenísima. Entonces, fíjense. Morazán pone todas estas leyes. La conspiradera, Carrera, que era el hombre de los obispos. Y además ahí Carrera y los obispos aprovecharon, y los grandes terratenientes aprovecharon las contradicciones que habían del poder central de Guatemala con los pueblos originarios que habitaban en el oeste de Guatemala. Ahí los habían arrinconado en la frontera con México. Y entonces lo aprovecharon las inconformidades y se volvieron sus aliados. Y después salió la famosa República del Alto y fracasó después. Carrera la hubo en sangre. Después de haber derrotado a Morazán y demás. Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue que votaron a Morazán? ¿Cómo empieza la derrota de Morazán? ¿Sabe cómo empieza? En 1837, en el último año de su gobierno, ya se convocó a elecciones, empieza el cólera en Guatemala. Al cólera lo traen de Europa, que de Europa había hecho desastre. Y bien, los viajes por barco, pues, aquí de Europa viene a Guatemala. A Nicaragua ya vino a principios de la década del 50 del siglo XIX, ¿sí? 1850 y algo empezó. Pero se propagó, se extendió por toda Nicaragua 1844, 45. Perdón, 54, 55. Y ya para el 56 era... Hay crónica del cólera en Nicaragua. Tengo una crónica, ahí la voy a leer un día de esto, de Managua. Pero yo leí también una de Mazatepe. ¿Cómo era? Porque Mazatepe en aquel tiempo, la patria de mis madres, Mazatepe en aquel tiempo era una ciudad muy importante. Entonces la gente, para avisar que tenía un muerto en la casa, dejaba abierta la puerta. Y entonces había casa que habían muerto todos. Fue terrible la epidemia del cólera en Nicaragua. Pero bueno, entonces empieza la epidemia en Guatemala en 1837. ¿Y saben lo que hizo la Iglesia Católica? Para quitarle los partidarios a Morazán. Dijo que ese era el castigo de Dios por haber apoyado a Morazán. Y eso se riegó como pólvora. Castigo divino. Entonces la gente empezó, primero la inconformidad, ¿no? Porque se está muriendo la gente, se paraliza la economía, lógicamente. Y además te dicen los curas de que es castigo de Dios por haber apoyado a Morazán, que hay que sacar a Morazán. Así de maldito, siempre han sido malditos, ¿verdad? Siempre han sido malditos. Utilizando. Y no es que Morazán jamás fue ateo ni nada, era profundamente devoto. Lo que no era partidario del poder terrenal, para ponerlo de otra manera, de los curas. Pero era profundamente devoto. De hecho, cuando él lo van a fusilar, él hace sus oraciones y todo lo demás, invoca, y cada vez, y siempre lo hacía, pues era un hombre profundamente devoto. Pero no era partidario del poder eclesiástico. Nunca lo fue. ¿Me entendés? La diferencia. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, ¿viste? ¿Verdad? A ver. Bueno, entonces lo sacan, ¿verdad? El poder. Es que quiero leer, me estaba acordando de la parte de los eclesiásticos. Yo tengo aquí algunas cosas. Espérame, la voy a ubicar. Aquí está. Entonces él, en 1829, cuando todavía no ha sido electo presidente de Centroamérica, pero ya le ganó la guerra a Manuel Arce y toda su gente,
ya ganó la guerra. Entonces lanza un manifiesto que se llama la expulsión de los regulares de Centroamérica, que no era otra cosa que sacar a los curas del poder político y sacar a los curas del poder económico. Los curas me refiero a los obispos. Cada vez que diga cura, a ellos me refiero. Y ahí él expone las razones por las cuales era necesario expulsar no solo a los obispos del poder económico, sino sacar de Guatemala las órdenes religiosas. Y los expulsa. Incluso son aprobados por el Congreso Centroamericano. Expulsados. Sacan al arzobispo de Guatemala. Expropian los bienes de todos los curas, porque no es que era el arzobispo, la arquidiócesis o el arzobispado era el dueño de... No, era título personal. Dueños de esclavos, de indios. Entonces los expropia. ¿Verdad? Voy a leer algunas cosas textuales. Todavía están aquí los fulanitos, mira. Voy a leerle algunas cosas textuales. El poderío eclesiástico, mantenido desde la época colonial hasta los inicios del siglo XIX, fue tal que se extendió una corriente opuesta a ello en los sectores liberales de la sociedad y cuyo principal movimiento de reacción fue la expulsión de las órdenes religiosas, como hizo Zelaya aquí en Nicaragua con los jesuitas, pero lo hicieron antes los conservadores con los jesuitas también. A la posición de poder y de injerencia en asuntos civiles se une la oposición de la Iglesia a ciertos procesos y proyectos de cambio social, por ejemplo, la independencia de Centroamérica. En su manifiesto, Morazán acusa a las autoridades eclesiales de propagar la superstición y la ignorancia entre el pueblo para sacar provecho de ello. De esta manera, se oponen a la filosofía, dice Morazán, que es luz y entendimiento y posibilita la independencia de América. Una ráfaga de aquella luz penetró en el mar de Colón y vino a sacar a los americanos de las tinieblas en que se hallaban sepultados. Se refiere a la llegada a Centroamérica de las ideas de la Revolución Francesa. Defender la luz ante las tinieblas implica valorar positivamente el entendimiento y la razón. Implica anticolonialismo por parte de Morazán, pues el anticlericalismo era una manera de rechazar la tradición española, asentada desde hacía casi 300 años en Centroamérica. Fíjense bien, él se convierte en anticolonialista por la vía del anticlericalismo, porque los clérigos eran los herederos de los españoles como poder en Centroamérica después de la independencia. Entonces los clérigos eran los que se sometían al rey español, que era un rey católico devoto del Vaticano, y entonces ellos eran como su representante. Entonces el poder de la metrópoli lo ejercían en Centroamérica los clérigos, los obispos, y por eso era que Morazán era anticlerical. No era por una razón religiosa, ni por una razón ideológica en el sentido de creer o no creer en Dios, no, por una razón política. Los que detentaban el poder de la corona española en Centroamérica eran los clérigos. Y lo detentaban además el poderío económico. Miren qué interesante. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. La Nicaragua de ahora. Sigo. El afán de mantener al pueblo sujeto a la obediencia al rey y a la fe llevó a los clérigos a negar la absolución a los independentistas. Que me detengo ahí. ¿Sabes el colmo? Todos los independentistas que eran criollos, todos, excepto algunos que otros, como el cura Ruiz, ¿no? Aquí en Nicaragua, que era indígena. Pero todos los criollos, después que firman el acta de independencia, los curas se niegan a confesarlo. Y no tenían derecho a ir a la iglesia a confesarse, menos derecho a la absolución, que en aquel tiempo eso era un pecado horrible, que no podías confesarte ni eras absuelto. Fíjense, ejerciendo el poder que tenían, niegan el derecho a la absolución, ¿verdad? Y le dice Morazán, e intentan llevar a cabo la apoteosis de una fingida santa, que engañando a los incautos con sus falsos milagros, prevenía la opinión a favor de los enemigos de la independencia. Allá también inventaron milagros que beneficiaban a los contrarios a la independencia, a los monárquicos como ellos.
Igual como hicieron aquí con los milagros, igualito. 1830, antes, entre 1821 y 1830, hace 200 años, y aquí lo vuelven a hacer. Morazán acusó a los regulares, así le llamaban a los eclesiásticos, al poder eclesiástico, pues a los clérigos. Dice, Morazán los acusa de suscitar la violación de todos los derechos que ha establecido la Ilustración, el derecho al voto, el derecho a la educación, etc. Tal apoteosis es una maniobra del bando conservador. Uno de sus estudiosos, Rodolfo Pastor, dice que una hermana del arzobispo Casaus, al que sacaron a Cuba, lo mandaron a Cuba, recibió por entonces una visión. Mirá que no mande maldito, ¿eh? La hermana, el arzobispo, al que corre Morazán y lo manda para Cuba, entonces la hermana dice que ha tenido una visión. Y que en su visión Dios y la Virgen le revelaron que Morazán era el anticristo. ¡Qué maldito! Y ahí empiezan. Sobre la inmensa mayoría de la población de Guatemala y de Centroamérica que eran analfabetas y que creía lo que le decía el cura como que si era palabra divina. Si el cura decía que había que arrodillarse sobre esclavo y sobre vidrio, pues la gente lo hacía porque el cura lo decía, así era. Y así sigue siendo en un sector de la población todavía, ¿viste? No andes creyendo que no. ¿Verdad? Entonces, mira, qué maldito, pues pusieron a la hermana del arzobispo corrido, la pusieron a ver virgen y a Dios, y me apareció. Me dijo que Morazán es el anticristo, y aquella gente que se lo creyó. Pongan cuidado. Esto está en la historia, no es cuento mío. Lean la historia, ahí está. Se la estoy contando como cuento, pero eso es historia. Lo pueden leer en términos académicos, científicos, si quieren. ¿Va? Pues yo lo estoy contando como plática. ¿Verdad? Sigo. En 1936, cuando empieza la epidemia del cólera, y en el 37, que arrasó con Guatemala, y después hay nomasito de Honduras y Chiapas, la hizo parte. Yucatán, toda esa zona vecina a Guatemala, y después también El Salvador, y después es que vino a Nicaragua. Pero en el 36 empieza, y en el 37 el acabose, ¿verdad? Entonces los curas difundieron entre la población la idea de que el cólera era un castigo divino contra el pueblo que toleraba al hereje Morazán, al anticristo Morazán. Sin embargo, Morazán aceptaba la religión católica como parte del orden social, era imprescindible desde su punto de vista. Fíjense bien, la religión católica. Morazán era partidario de que la religión católica fuera parte del orden social, pero no que los clérigos ejercieran el poder, ni que representaran a la monarquía, ni mucho menos que fueran los dueños de la riqueza. Hay que diferenciar. Cualquier parecido con la Nicaragua actual no es coincidencia. ¿Verdad? Me encanta esto, como le dice, como mencionaba Morazán, como le decía al Vaticano. El Vaticano no existía, el Vaticano fue fundado a finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, al Papa le decía la silla romana. Está genial esto, está como para ocuparlo aquí, la silla romana, sí, hombre. Entonces, él, en un mensaje que le presenta al Congreso Centroamericano, el 12 de marzo de 1831, ya tiene un año de ser presidente centroamericano, Morazán dice lo siguiente: el Ejecutivo se promete mejores resultados de las relaciones que se van a establecer con la silla romana. Esas relaciones tienen por objeto ajustar un tratado que asegure los derechos de nuestra iglesia, así habla Morazán, y tienda a conservar en toda su pureza la religión santa de Jesucristo, que tanto influye en la buena moral que es el sostén de los gobiernos republicanos. Para todo el que decía que Morazán era el anticristo, está escrito en el 31, hermano. Morazán considera que el cristianismo es un complemento del Estado e incluso una necesidad, en virtud de que promueve la moral en el pueblo y por tanto la religión
cuando se practica debidamente, asegura la existencia del Estado y la República. El hecho que Morazán está contra los clérigos al tiempo que admite las prácticas religiosas y define una religión para el Estado centroamericano no es contradicción. Morazán era anticlerical, pero no antirreligioso. Dos cosas diferentes. ¿Oyeron? Quiero leer también un par. Ya nos tenemos que ir así. No me quiero robar mucho tiempo a Omar, porque ya estoy. La vez pasada me le robé 15, el otro día media. No, hombre, espérate. Ya me voy a ir a tiempo, Omar. Oigan esto, En el manifiesto de David, Morazán cuenta la alianza que había entre el clero y los terratenientes, sobre todo los comerciantes y el clero. Por si, bueno, es que tanta cosa era. Otro día. Entonces dice, el famoso clan Aycinena, ¿no? A quienes Morazán nos define como los opresores del pueblo y miembros del gobierno absoluto. Y se dirige así a la familia, al clan Aycinena. Vosotros dirigíais con confianza vuestras súplicas al pie de los altares, porque hacíais propicios a sus sacerdotes con la riqueza que exigíais al pueblo, en tanto que el pueblo temía elevar sus plegarias por no poder acompañarlas con ofrendas. Lo traduzco esto al español. Mientras el clan Aycinena iba a las iglesias, pagaba, porque eso es, pagaba a los curas y le concedían todas las indulgencias habidas y por haber. Los pobres no podían lograr eso porque no tenían para la ofrenda, diezmo le llaman en algunas congregaciones, ¿no? O la limosna le dicen también. Entonces, como no tenían, porque vivían en la miseria, entonces no tenían derecho a nada. Los ricos sí. Y así se convertían en dueños de los curas y de los obispos, ¿verdad? Pongan cuidado en esto. Entonces dice Morazán, vosotros dirigías con confianza, se lo voy a poner en español, ustedes dirigían con confianza sus plegarias, sus súplicas al pie de los altares, porque hacían propicio, o sea, tenían la venia, tenían la amistad de los sacerdotes con la riqueza que se la sacaban al pueblo. O sea, al pueblo le robaban, le sacaban la riqueza, y esa riqueza, con parte de esa riqueza, compraban a los curas. Y como el pueblo quedaba empobrecido, no tenía para ir donde el cura también pedir indulgencia. Eso es lo que critica Morazán. O sea, define muy bien lo que es el clericalismo en la manifestación más doméstica de la palabra. Pues. De esta manera, Morazán critica a los religiosos y a las órdenes en cuanto funge como cómplices del despotismo. ¿Verdad? Y esta es una de las posibles causas por las cuales Morazán estuvo en contra de las órdenes religiosas, pero a favor del cristianismo. Él era cristiano, profundamente cristiano, pero profundamente anticlerical. Dos cosas diferentes. Y después se va contra el Partido Conservador. El Partido Conservador era centroamericano, que él quiso el fraude. El que lleva a Manuel Arce a ser presidente de Centroamérica y que después lo derroca Morazán, porque él, de la mano de los curas, se fue a meter a toda Centroamérica se quiso meter en toda Centroamérica para derrocar a los gobiernos autónomos de cada país y poner un solo gobierno centralista. Miren lo que es la vida. Era Centroamérica unida, pero era una confederación, una federación, gobierno autónomo en cada país. Algo que fortaleció Morazán. Pero pongan cuidado. Entonces, ¿qué es lo que quería? Los curas con Manuel Arce, que se volviera centralista, es decir, un solo país con una sola constitución regentada desde Guatemala. Y por eso es que Arce se mete a todos lados, que era salvadoreño. Se mete a todos lados, comienza a derrocar al presidente, Morazán se rebela y lo saca del poder. ¿Verdad? Entonces, vosotros, le dice a los conservadores, apoyados en el fanatismo religioso, destruiste el Estado de Guatemala, las obras que los demócratas consagraron a la libertad,
en tanto que los bárbaros las hollaron con su inmunda planta. Como ya nos tenemos que ir, ya te digo que voy a seguir contando cosas de Morazán. Lean a Morazán, lean sobre Morazán. Pero quiero contarles esto que lo cuenta Morazán en el Manifiesto de David. Es como una anécdota, pues, si vos querés. Cuentan que Carrera, el que lo había derrotado, el hombre de los obispos, de los clérigos, en 1840 iba hacia El Salvador porque en El Salvador había una rebelión contra él. Entonces iba con su ejército. En el camino, ahí en una población pequeña, a la orilla de una laguna, visita a una familia. Carrera tenía fama de que no dejaba títere con... No, ¿cómo decirlo de otra manera? Él arrasaba con cuanta mujer quería. No tenía ningún tipo de escrúpulo. Entonces, vean lo que hace. Lo cuenta Morazán, no lo cuento yo. Dicen que el tipo pasa por una hacienda y un tipo acomodado, que además lo reciben con cariño, con afecto y no sé cuánto, y con admiración. Pero el tipo le echa el ojo a la hija. Como no le hacen caso ni los papas ni la hija, entonces miren lo que hace el maldito. Disfraza a una parte de sus soldados como salvadoreños, enemigos por lo tanto, y se pone de acuerdo que no vayan a disparar, que hagan la mueca que disparan, ¿verdad? Y que ellos van a hacer la mueca de disparar también, ¿verdad? Con el propósito de que de secuestrar a la chavala. Y el tipo lo hace. Pero no toma en cuenta lo siguiente, pongan cuidado. La idea de él era que los supuestos salvadoreños querían echar presa a la familia de la muchacha, entonces para defenderla él las iba a proteger. Pero en el combate de mentira, uno de los soldados le puso municiones a su rifle y le metió un balazo a Carrera. Dicen que ese soldado, dice Morazán, que estaba resentido con Carrera por los malos tratos. Otra versión que yo leí es que ese soldado estaba vengando a su esposa, que Carrera se la había llevado y la había abusado. Entonces el tipo Carrera queda herido y cuando se recupera secuestró a la chavala y la hizo suya y metió preso a los padres. Mira qué maldito que era. ¿Sabes de lo primero que hizo Carrera cuando tomó el poder? Recuerden, toma el poder contra Morazán, aliado con los curas, y lo primero que hicieron fue fusilar a los jueces que se habían creado con el nuevo derecho que había impuesto Morazán en la República Centroamericana. Fusilarlos. En las plazas quemaban los códigos en hoguera, igualito que con la Inquisición, quemaban los códigos en la hoguera y con los curas. Otro día seguimos contando, pues vuelvo a decirles, lean a Morazán, lean sobre Morazán, una maravilla. Una maravilla. Tenemos que ser morazanistas si somos centroamericanistas. Carlos Fonseca reivindicaba a Morazán, Sandino también, y reivindicaba la unidad centroamericana. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo.
es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.